El 28 de agosto de 2025, después de pasar 33 años en el corredor de la muerte, Curtis Lee Windom fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. «Van a leer sobre mí», dijo Curtis el día en que todo se vino abajo. Y lo hicieron, pero por todas las razones equivocadas. Curtis tenía solo 26 años el 7 de febrero de 1992, cuando se lanzó por un camino que dejó a 3 personas muertas antes de que el sol cayera. Pero para Curtis, ese día no fue el comienzo. Fue el punto de quiebre, años acumulándose hasta explotar. Para entonces, Curtis ya se había hecho un nombre en Winter Garden, una zona del condado de Orange no muy lejos de Walt Disney World. Era conocido como traficante, alguien que tenía dinero, drogas e influencia en el vecindario. Pero detrás de esa fachada había rencores, celos y una ira creciente que estallaría de la manera más pública posible. En el centro de todo estaba Valerie Davis, de 27 años, su novia intermitente y la madre de su hija de 9 meses. En ese momento, Valerie vivía con su madre, Mary Lubin, quien había tenido solo 14 años cuando Valerie nació. Curtis también tenía un mejor amigo, Johnny Lee, de 23 años, que le debía $2,000 en dinero de drogas. Y lo peor, corrían rumores de que Johnny estaba viendo a Valerie a espaldas de Curtis. Y aquella mañana de febrero, todo se desbordó. Un hombre llamado Jack Luckett le dijo a Curtis que Johnny acababa de salir del hipódromo con un pequeño pago, apenas $114. No era mucho, pero para Curtis fue como una burla. Perdió el control. Miró a Jack y dijo, «Van a leer sobre mí». A las 11:51 de la mañana, Curtis condujo hasta un Walmart. Entró y compró un revólver calibre .38 con 50 balas. Todavía llevaba el recibo en la mano cuando salió de la tienda y se dirigió directamente a donde Johnny estaba de pie con Jack y 2 mujeres. Curtis frenó el coche, se inclinó sobre el asiento del pasajero y abrió fuego. Johnny cayó al suelo tras la primera ráfaga de disparos. Pero Curtis no se detuvo. Se bajó, se colocó sobre su amigo y apretó el gatillo 2 veces más, terminando lo que había ido a hacer, delante de todos. Pero eso no fue el final. Después de ver morir a su mejor amigo frente a él, subió al coche y condujo directamente al apartamento de Valerie. Su relación siempre había sido tormentosa, y recientemente habían roto de nuevo. Cuando llegó, Valerie estaba al teléfono y su amiga Cassandra Hall acababa de llegar. Según Cassandra, Curtis entró sin decir una palabra, levantó el arma y disparó 2 veces en el pecho de Valerie. No hubo discusión ni advertencia. Luego simplemente se dio la vuelta y salió del apartamento como si nada hubiera pasado. Al salir del edificio, vio a Kenneth Williams en la calle. Creía que Kenneth había delatado a la policía, y para Curtis, eso lo convirtió en el siguiente objetivo. Levantó el arma de nuevo y le disparó en el pecho. Kenneth no murió, pero quedó al borde de la muerte. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al hospital, donde pasó 30 días en una cama luchando por sobrevivir. De alguna manera, lo logró. Pero Curtis aún no había terminado. Todavía no. Se dirigió al callejón detrás del bar Browns, con la misma arma en la mano. Allí se encontró con su hermano y algunos amigos. Ya habían escuchado sobre los tiroteos e intentaron quitarle el arma. Pero Curtis no la soltó. Ni el arma, ni la furia. Mientras tanto, la noticia del tiroteo de Valerie había llegado a su madre. Mary se subió a su coche y condujo desesperada hacia el apartamento, ansiosa por saber si su hija seguía con vida. Pero el destino tenía otros planes. En una intersección a pocas cuadras, se cruzó con Curtis. Él se acercó directamente a la ventanilla del coche y le disparó 2 veces, matándola al instante. Y así, en cuestión de horas, 3 vidas se apagaron. Johnny Lee, Valerie Davis y Mary Lubin estaban muertos, y hubo testigos en todas partes. La policía atrapó a Curtis más tarde ese mismo día y lo arrestó. La masacre había terminado, pero 3 familias nunca volverían a ser las mismas. En su juicio en noviembre de 1992, el jurado no dudó.
Después de escuchar los detalles de la serie de asesinatos de Curtis, regresaron con una recomendación unánime: la pena de muerte. Y un par de días después, la jueza siguió su consejo, entregándole una sentencia de muerte por cada una de sus víctimas y agregando otros 22 años por el intento de asesinato de Kenneth Williams. En la orden de sentencia, la jueza explicó por qué la pena de muerte era adecuada. Según ella, había dos factores agravantes claros. Primero, Curtis ya había sido condenado por otro delito violento, prueba de que esto no fue una explosión aislada de violencia, sino parte de un patrón más amplio. Y segundo, los asesinatos fueron fríos, calculados y premeditados. Curtis no actuó en pánico. Cazó, apuntó y ejecutó su plan a plena luz del día. Pero el tribunal también señaló razones para perdonarle la vida. No tenía antecedentes penales serios antes de los tiroteos, y los psicólogos testificaron que estaba bajo una perturbación mental o emocional extrema, y hubo indicios de que actuó bajo estrés, influenciado por otros a su alrededor. La defensa lo presentó como más que el hombre que apretó el gatillo. Los testigos dijeron que había sido un buen padre, que una vez salvó a su hermana de ahogarse y que intervino para evitar que un vecino fuera asesinado por una pelea insignificante de $20. La imagen que surgió fue confusa. Un hombre capaz de violencia, pero también de actos de bondad. Pero al final, el tribunal decidió que sus acciones pasadas, por nobles que fueran, no podían pesar más que lo que había hecho. La vida de Curtis había comenzado en el caos. Su madre lo dio a luz sola, de pie en un baño, y él golpeó el suelo con la cabeza antes de que alguien pudiera atraparlo. Esa brutal entrada al mundo marcó el tono de gran parte de su vida. De adolescente, casi lo pierde todo en un devastador accidente automovilístico que lo dejó inconsciente durante horas y hospitalizado por días. Y cuando los médicos lo examinaron más tarde, encontraron cicatrices en su cerebro, daños que lo acompañarían por el resto de su vida. Y por si fuera poco, una vez cayó 30 pies cuando era niño, golpeándose la cabeza tan fuerte que perdió el conocimiento y comenzó a sufrir frecuentes pérdidas de memoria. Tuvo dificultades en la escuela, su discapacidad de aprendizaje quedó sin tratamiento y ahogó el dolor en alcohol desde temprana edad, cayendo en una dependencia crónica. Para cuando Curtis se presentó a juicio, había pruebas abrumadoras de enfermedad mental y daño cerebral. Pero el sistema a su alrededor falló en cada paso. En Florida, en 1992, los abogados defensores en casos de pena de muerte no estaban obligados a tener capacitación o experiencia especializada. Su abogado designado por el tribunal, Ed Leinster, retrasó las evaluaciones psiquiátricas hasta que fue demasiado tarde y no presentó una defensa real durante la fase de sentencia. La propia jueza admitió que tuvo que vigilarlo de cerca, incluso oliéndole el aliento por las mañanas para comprobar si había bebido. Y en 1998, Ed estuvo involucrado en un accidente de conducción en estado de ebriedad que dejó gravemente herido a un turista de Alabama. Fue acusado y condenado, y se le ordenó cumplir una condena de 5 años en prisión. Más tarde fue inhabilitado tras múltiples arrestos por Dewey, tanto antes como después del juicio de Curtis. Curtis decidió entonces aprovechar esa oportunidad para presentar una apelación para un nuevo juicio, alegando que su abogado había estado borracho todo el tiempo que lo representaba en la corte. La jueza la rechazó, diciendo que no existía un derecho constitucional establecido que permitiera aplicar retroactivamente los estándares legales actuales a casos pasados. Aún así, la defensa apeló ante la Corte Suprema de Florida. Pero la máquina de ejecuciones de Florida ya estaba en marcha. En 2025, ningún estado llevó a cabo más ejecuciones que Florida, y ahora el nombre de Curtis encabezaba la lista. Su ejecución fue programada para el 28 de agosto de 2025. Durante 33 años, Curtis estuvo en el corredor de la muerte, y durante la mayor parte de ese tiempo, su hija, que ahora también tiene 33 años, lo visitó cuando podía. Su razón nunca cambió. Ejecutarlo nunca traerá de vuelta a mi mamá, a mi abuela ni al señor Johnny Lee, dijo. Pero la misericordia todavía importa. Ella pasó su infancia dividida entre dos familias. Durante la semana se quedaba con parientes del lado de su madre, y los fines de semana estaba con la familia de su padre.
y todos los fines de semana la llevaban a ver a Curtis. Pero nadie le explicó por qué estaba en prisión, al menos no al principio. No descubrió la verdad hasta que tenía unos 11 años. Para entonces, ya tenía una relación con mi papá, contó. Lo había estado viendo todos los fines de semana desde que era un bebé, así que solo sabía cosas buenas de él. No sabía que él era la razón por la que no tenía a mi mamá ni a mi abuela. Durante las siguientes 2 décadas luchó con esa verdad, la ira, el dolor, la confusión. Pero con el tiempo encontró la manera de seguir visitándolo. Y cuando se acercó la fecha de su ejecución, hizo todo lo posible para detenerla. El perdón llega con el tiempo, y 33 años es mucho tiempo. Yo, personalmente, he perdonado a mi padre. Luego añadió en voz baja: al final del día, este es mi papá. No me gustan las decisiones que tomó, pero no es una mala persona. Pero al final, nada de eso importó. La última apelación de Curtis para detener la ejecución fue rechazada el 27 de agosto de 2025, y un día después llegó su día final. Se despertó a las 5 de la mañana, sabiendo que el tiempo se había acabado. Más tarde, los funcionarios dijeron que parecía estar de buen ánimo, pero no recibió visitas en su último día. Para su última comida, pidió costillas, frijoles horneados, hojas de berza, ensalada de papa y una porción de pastel. Cuando se levantó la cortina, Curtis ya estaba amarrado a la camilla, con una sábana blanca hasta el mentón. Momentos después, a las 6, el sedante comenzó a fluir. Curtis murmuró algo sobre estar en el corredor de la muerte. Fue un susurro, imposible de entender. Pero nadie lo interrumpió. Tomó una respiración larga y deliberada, luego otra. Su pecho subía y bajaba. Sus piernas se estremecieron varias veces, y después quedó inmóvil. A las 6:17 fue declarado muerto. Curtis Wyndham tenía 59 años. Fue el recluso número 30 ejecutado este año en Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.